capítulo 15. Vamos a leer todo el capítulo. ¿Lo tenemos? Okay. El título de aquello que Dios nos envía hoy es: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, no sé si tenemos el... Porque separados de mí, nada podéis hacer. La Escritura declara: yo soy la vid y nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo creo que Dios nos envía hoy un mensaje de dependencia, de saber de que en nuestra propia capacidad podemos lograr cosas, porque Él nos creó, porque Él nos diseñó, nos ha dado facultades, nos ha dado habilidades, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, pero más allá de todo el recurso natural que Dios pone al alcance de cada ser humano, hay una verdad espiritual de que separados de Él, nada bueno podemos hacer. Mucha gente hoy en día proclama sus propios logros. Yo hice esto, yo he alcanzado esto, yo creé esto, yo determiné esto, pero todo eso lo hacen basado en un contexto natural, no basado en una verdad espiritual. Y todo aquello que yo logro basado únicamente en una capacidad natural, sencillamente no glorifica a Dios. ¿Ok? Y quisiera que allí me acompañen al versículo 1, vamos a leerlo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace
su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a regresar al verso 1 y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando la Escritura habla de que Jesús es algo, quiere decir de que hay muchas alternativas para el hombre, ¿verdad? Él dice: yo soy la vid verdadera, y hace una tipología comparándose con una planta de uva. La vid, dice: yo soy la vid verdadera. Quiere decir que la vid, ¿qué produce? Un jugo, el jugo de uva, ¿verdad? Y hay muchas cosas que de la uva podemos extraer, en especial el vino. Pero él dice: yo soy la vid verdadera, dándonos a entender de que hay otras filosofías, otras ideologías, otras culturas, de donde nosotros podríamos llegar a tomar consejo, a nutrirnos, a alimentarnos o a aplicar sus creencias o tendencias. Pero él dice: yo soy la vid verdadera. Otra fuente que no sea la que yo les ofrezco no les va a dar un fruto duradero. La gente hoy en día progresa sin Cristo. La gente hoy en día, para progresar, no necesita a Dios, porque Dios en su misericordia a cada uno de nosotros nos ha dado facultades naturales, ha puesto habilidades, nos ha dado la capacidad de adquirir conocimiento, de adquirir destreza, porque el cuerpo humano es creación de Dios y es un regalo para creyentes y no creyentes. Por eso surgen deportistas que logran el éxito no creyentes, y hay deportistas que logran el éxito siendo creyentes. Hay actores que logran el éxito sin ser creyentes, y hay actores que logran el éxito siendo creyentes. Hay médicos que logran el éxito siendo creyentes, y otros que logran el éxito sin ser creyentes. Y así en cada una de las profesiones que usted pueda conocer, o cada una de las labores. Pero él dice: yo soy la vid verdadera. Quiere decir de que corremos el riesgo de que si nos desviamos de lo que la Biblia nos enseña, nosotros podamos caer en una ideología equivocada y de error. Cuando hablo de una ideología o de un pensamiento equivocado o de error, es algo que estoy comparando con el estándar de Dios. Usted podrá decirme: yo pienso y yo creo lo correcto, sin tener en cuenta a Dios, y yo le voy a dar la razón, porque usted está tomando otra medida para evaluar lo que usted cree y conoce. Pero cuando yo tomo su medida y la comparo con esta medida, que es lo que nosotros hemos decidido creer, buscar y seguir, usted encontrará que hay una gran diferencia. Por eso él dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la fuente de todo conocimiento, yo soy la fuente de todo poder. ¿Por qué puede Jesús decir eso? Porque eres el creador de todas las cosas. Lo que el hombre ha logrado, lo que el hombre ha alcanzado, es porque Jesús, que es la vid verdadera, le permite a cada ser humano lograr. Jesús tiene el poder para anular, para quitar, para impedir ciertas cosas en nuestras vidas. Pero no lo hace solo porque Él le dio al ser humano algo que se llama voluntad, capacidad de decisión. Pero sigue en el mismo verso 1 declarando: y mi Padre es el labrador. Jesús se plantea y se presenta: yo soy el que sustento y el que doy el nutriente para que el fruto que sale de mí permanezca. Pero mi papá tiene otra función.
Yo los alimento, pero mi papá que está sentado en su trono es el labrador. Es el que viene y mira la mata. Es el que viene y determina y dice, esto que está produciendo esta mata es conveniente y esto que no está produciendo esta mata hay que quitarlo. Verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La idea de compararnos con un árbol en donde nosotros somos el fruto es que Dios quiere decirnos, ustedes en sus propias capacidades no pueden hacer nada duradero que me glorifique a mí como Dios y que trascienda a la eternidad. ¿Por qué? Porque yo soy la vid verdadera. Hay otras vides, hay otras fuentes de información, hay otras ideologías, hay otros estilos de vida, hay otras culturas. Pero yo no vine para que ustedes vivan de acuerdo a lo que ustedes consideran conveniente o no conveniente. Yo vine para decirles, yo soy la vid verdadera. El resto es imitación. Entonces dice el verso 2, de que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Muchas veces hemos leído esta escritura y pensamos de que esto tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, de que el fruto que cada creyente debe de dar es que lleve almas al Señor, ¿verdad? O que haga cosas dentro del reino de Dios. Pero encuentro una escritura que está en el Evangelio de Mateo. Acompáñenme al capítulo 7. Verso 21 al 23. Cuando yo me quedo con ese concepto de que el fruto que yo debo dar pegado a la vida es únicamente el compartir el Evangelio, es un fruto limitado. Dice Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Que está dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? El profetizar es un fruto del don de profecía, ¿verdad? Pero no es por los dones del Espíritu que yo voy a dar fruto o que la vid me requiere que yo me mantenga pegado a él para dar un fruto. Porque no es por ese tipo de frutos que la vid quiere que yo viva. Porque él dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los dones del Espíritu, don de profecía, don de sanidad, don de conocimiento y de ciencia. Pero no es por esos frutos que Jesús quiere que nosotros estemos pegados a la vida. ¿Por qué? Porque Él dice en el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, regresemos al Evangelio de Juan. ¿A qué tipo de fruto entonces querrá hacer referencia a este pasaje? Dice, ya vosotros en el verso 3 del capítulo 15 estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué produce la palabra de Dios en mi vida? Limpieza. Los que conocen cómo se lleva el proceso del arroz o las amas de casa cuando cocinan, saben que cogen el arroz y ¿qué le hacen? Lo lavan. El grano sigue siendo el mismo, pero va saliendo ¿qué? Una agüita que no nos gusta en el sabor del arroz. Lo mismo en la palabra. Yo no veo aparentemente que cambie.
Pero cada vez que yo estoy meditando en la palabra, eso me está limpiando, ¿verdad? Porque lo exterior no cambia. Lo que comienza a producirse es un cambio en el interior. Y Jesús dice, presentándose como la vid verdadera, dice, ya ustedes están limpios por la palabra. Es un acto de fe, el creer eso. Por eso yo medito y leo la palabra, porque a través de ella yo me limpio. ¿De qué? De pecado, de malos pensamientos, de las obras que mi carne por naturaleza produce. Verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Este verso nos anima ¿a qué? A que permanezcamos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Nos está hablando de una relación con una persona. Hoy en día, muchos creyentes se relacionan con una institución, mas no con una persona. No es la relación con la iglesia, no es la membresía de una iglesia lo que me limpia a mí. No es la membresía de una iglesia lo que me da crecimiento. Yo voy a la iglesia porque es el edificio, porque es el lugar, llámese casa, llámese carpa, llámese edificio, donde nos congreguemos, porque allí hay una persona que trae el conocimiento de la palabra de Dios, porque allí hay una persona que me guía a tener una relación de intimidad con Jesús. Eso es lo que a mí me hace producir un fruto, que no está basado en los dones del Espíritu, sino en el fruto del Espíritu, que son dos cosas totalmente diferentes. Muchas veces le damos preferencia a los dones y no al fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque todos queremos que cuando oremos por un enfermo, se sane. Cuando oremos por un muerto, resucite. Cuando toquemos un endemoniado, sea liberado. ¿Quién no quiere eso? ¡Wow! The man power, ¿verdad? Ese hombre, todo lo que toca, lo que declara, sucede. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana busca eso, el reconocimiento. Y aunque eso Dios lo permite, porque somos sus instrumentos, Dios nos da un énfasis mayor, de que esa no debe ser la motivación para la cual busquemos desarrollar los dones. Él dice, yo quiero que ustedes lleven fruto, mucho fruto, pero para que logren dar fruto, tienen que tomar una decisión diaria. ¿De qué? De permanencia. Tienen que permanecer pegados a la vida. Hace unos días, un árbol se cayó de la casa de allá. El árbol todavía está en el techo de esta casa. Y ya ese árbol se comenzó a secar. ¿Por qué creen que se comenzó a secar? Si todavía no ha llegado el invierno, no ha llegado el calor inclemente, ¿por qué se comenzaría a secar? Correcto, la razón por la que se comenzó a secar es porque ya no está pegado a lo que lo sustentaba, su raíz, lo que le daba los nutrientes que permitía que fuera verde. Porque el tipo de árbol que se cayó es un pino. El pino en todas las estaciones mantiene del mismo color, verde. Porque no tiene hojas, tiene ramitas. Pero ya ese pino se comenzó a secar. Entonces el mensaje que Dios nos envía en el verso 4, Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Yo creo que aquí todos conocen la planta de uva, ¿verdad? La planta de uva, para que las uvas puedan crecer, desarrollarse y producir un buen vino, tienen que estar pegadas a la vid. Imagínese por un momento que una uva tenga sentimientos y decisiones y diga, yo ya estoy lo suficientemente nutrida y ya no quiero estar pegada a la vid. Me voy a salir de esta vid, pero voy a seguir dando fruto por mi cuenta. ¿Será posible de que esa uva continúe desarrollándose en su proceso de dar un buen vino? No. ¿Qué va a pasar? Se va a secar. ¿Producto de qué se va a secar? Por la decisión equivocada que tomó la uva. Porque separados de la vid, nada
podemos hacer. Verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí habla de una relación bilateral. Dice, el que permanece en mí, el que permanece en el consejo de Jesús, en las palabras de Jesús, y Jesús en él. ¿Verdad? Como padres, asociamos la relación con nuestros hijos. Nuestros hijos viven bajo el mismo techo, pero no siempre nuestros hijos están dispuestos a hacer lo que sus padres piden. Lo mismo pasa con Jesús y en la relación con Dios. Podemos estar asistiendo a una iglesia y tenemos una relación con la palabra que es la vid, que es Jesús. Pero ¿Jesús realmente está permaneciendo en nosotros? Eso se comprueba en lo que tú y yo hacemos en nuestras decisiones diarias. Cuando nosotros tenemos dificultades, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos? Allí se comprueba si yo realmente estoy asumiendo el fruto, el jugo, el nutriente que viene de la vida. Porque no por permanecer en una iglesia, yo soy determinado, obediente. Yo puedo estar metido en una iglesia todos los días de la semana y ser una persona rebelde continua. ¿Verdad? Como hay personas que no tienen el privilegio que nosotros tenemos, producto de la persecución, porque no hay libertad de culto en sus países. Ellos no pueden mantener en muchas actividades dentro de una iglesia, pero en sus vidas personales hay un esfuerzo y hay una motivación continua de querer agradar a Dios. La invitación para nosotros hoy es esa. Nosotros no sufrimos ese tipo de persecución. Y gloria a Dios por eso. Porque nos ha tocado vivir en un tiempo y en un país en donde aún no nos persiguen ni nos prohíben congregarnos. Pero si nos lo llegaran a prohibir, ¿qué va a pasar? Lo que nos da el nutriente no es la institución. Lo que nos da el nutriente es la relación con una persona que se llama Jesús. Y Él dice, si ustedes se separan de mí, nada podéis hacer. Y está demostrado, nosotros podemos cambiar de iglesia por alguna circunstancia. Nos cambiamos de localidad, nos cambiamos de residencia y cambiamos de congregación. Pero no cambiamos nuestra relación con aquel que dio su vida por nosotros y que dice, yo soy la vid verdadera. Él dice, si ustedes se separan de mí, nada bueno pueden hacer. Está haciendo referencia a lo que como hijos de Dios podemos hacer para la gloria de Él. Porque separados de Dios podemos hacer muchas cosas, pero ¿le darán gloria a Jesús? ¿Le darán gloria al Padre? No. Y cuando Él dice, separados de mí nada podéis hacer, es que no podemos hacer nada que no le glorifique. ¿Podría cerrar la puerta, por favor? Dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Jesús no inicia una relación con un hijo de Dios para que seamos desgajados de Él. Pero Él tiene que contar con el acto de nuestra voluntad continua. De lo contrario, si yo no quiero estar pegado a la vid, Él no me obliga. Cada uno de ustedes hoy decidió venir a la iglesia porque tiene motivaciones diferentes. Pero creo que la principal es querer aprender y querer agradar a Dios, ¿verdad? Por eso hemos venido, porque estamos supremamente agradecidos y buscamos un lugar en compañía de otros hermanos para expresarle nuestra adoración y darle exaltación. Porque ustedes hubieran podido quedar también en casa y escuchar el servicio en línea, pero han aprendido y han entendido de que es bueno congregarse.
sea, quieren estar más pegados a la instrucción bíblica, estar pegados a la Biblia. Dice, acompáñenme un momento al libro de Filipenses, al capítulo 4, verso 13. Sin que pierdan Juan, porque vamos a regresar ahí. Filipenses 4, verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y leímos en el versículo 5 de que separados de mí, nada podéis hacer. Cuando la Biblia declara de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque yo estoy confirmando de que mantengo pegado a la vid, de que cada cosa que yo busco o pretendo hacer es para agradarlo a Él. Por eso dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es de que todo lo que yo quiero lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo tengo mis propios deseos, que muchas veces no son los deseos que Dios tiene para mí. Cuando el apóstol Pablo logró declarar esto, es porque él entendió, yo mantengo pegado a la vid, todo lo que quiero es hacerlo para la gloria del Padre, y por eso declaro de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los esposos podemos llegar a amar a nuestras esposas, y nuestras esposas pueden llegar a amarnos de manera correcta solo porque todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Si un esposo determina apartarse de la vid, ¿usted cree que con facilidad va a soportar a su esposa? No, con facilidad le va a decir, vete de la casa, estoy harto, estoy cansado de ti. O viceversa, será la esposa la que le diga al esposo eso. Pero todo lo podemos en Cristo porque estamos pegados a la vid, porque necesitamos esa fuerza sobrenatural interior que viene de una relación con un ser sobrenatural que se llama Jesús. Como padres podemos enseñar, educar, soportar y tolerar a nuestros hijos solo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo me separo de la vid, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Vete a otro lugar, estoy harto de ti, ¿verdad? Pero si podemos educarlos, permanecer, tratar de enseñarlos, de tolerarlos y de aceptarlos, es porque Cristo nos fortalece. Pero ¿cómo nos va a fortalecer si yo decido separarme de la vid? No es posible. ¿Puedo lograrlo? Cuando yo decido continuamente estar pegado a la vid. Regresemos de nuevo a Juan. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Habla de dos cosas, de la permanencia, de la constancia. ¿En qué? En el consejo bíblico. Pero si yo no leo la palabra, pero existe el deseo en mí, yo quiero permanecer en la vida. ¿Cómo voy a recibir el nutriente si no leo la palabra? Porque el nutriente que sale de la vid es la palabra. Por eso necesito leer la palabra, meditar la palabra y obedecer la palabra. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si ustedes lograron leer el devocional hoy, la vida de fe es una decisión continua. No solamente en los buenos tiempos, sino en los malos tiempos. Los viñedos, las uvas que logran dar su jugo y cumplir el propósito, son aquellas que soportan todos los cambios de clima. Son aquellas que soportan el trabajo del labrador, de aquel que viene y corta. Si le pudiésemos preguntar a una uva, ¿te gusta el trabajo del labrador cuando viene y te corta las ramitas que no están sirviendo? ¿Qué creen que sería la respuesta de la uva?
No, no me gusta, me duele. Pero he escogido quedarme pegada de la vid, porque si decido caerme, voy a recibir una consecuencia mayor y desastrosa. ¿Cuál es la consecuencia mayor y desastrosa? Que me voy a secar y voy a ser ¿qué? Echado en el fuego. Y tú ni yo fuimos creados para experimentar ese tipo de consecuencia. Tú y yo no fuimos creados para experimentar la sequedad y que nos quememos. No fuimos creados para ese propósito. Entonces por eso él dice, permanezcan en mí y mis palabras en ustedes. Y si eso lo logran desarrollar, en consecuencia, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Acompáñenme en un momento a Juan capítulo 8, verso 31. Y dejen su dedito ahí en Juan 15. ¿Ya están en Juan 8, 31? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, singular, ¿verdad? No está en plural. No habla de palabras, habla de palabra. Porque Jesús es ¿qué? La palabra. Él dijo, yo soy el verbo. ¿Verdad? Entonces le dijo a quiénes? A los que habían creído. Si permaneciereis en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que yo puedo lograr aparentemente una condición de discípulo y no ser un discípulo real. Porque él le habló a quiénes? A los incrédulos, no. Le habló a los que habían creído. Y les dijo, no es suficiente con que crean que yo soy la vida. Es necesario que además de que crean, permanezcan. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús no dijo el que permaneciere en mis palabras, sino el que permaneciere en mi palabra. Porque Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la resurrección, el camino al Padre, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. ¿Qué más dijo? Yo. Y por último, yo soy la vid verdadera. ¿Verdad? Yo soy la vid verdadera. Verso 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? De los que conocemos, 12, ¿verdad? Pero tuvo muchos discípulos. Pero uno de sus discípulos, ¿quién fue? ¿Ah? Hubo uno que lo traicionó, pero era discípulo. Ese creía, pero no permanecía. Entonces no se trata únicamente de creer en Jesús. Hoy en día hay muchos discípulos de Jesús. Y al igual que en la iglesia primitiva, pueden haber también muchos Judas. Creen en Jesús, pero no permanecen en la palabra de Jesús. Judas creía en Jesús, pero no permaneció en la palabra. Él decidió apartarse de la palabra de Jesús. Porque llegó a la conclusión, apartado de Jesús yo puedo hacer mejores cosas. Y las mejores cosas que él logró, lo llevaron ¿a qué? A suicidarse. Hoy en día muchas personas viven de la misma manera, creyendo que por el conocimiento intelectual que el mismo Dios les permite lograr, creen que apartados de Jesús pueden lograr mejores cosas. Y nunca vamos a superar la consecuencia de estar pegados al estar apartados. El que está pegado puede dar fruto
para el Padre. El que se separa, se seca y se quema. Porque no puede dar fruto para el Padre. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es lo que nos da esa motivación de nosotros poder llegar a amar a un enemigo? ¿Qué es lo que nos da la fuerza interna de poder llegar a soportar a nuestra pareja, a nuestro cónyuge? ¿Qué es lo que nos da esa fuerza interna de poder tolerar a nuestros hijos aun cuando están en rebeldía? La permanencia en la vid es lo que nos da la fuerza interior que necesitamos para poder dar un fruto para la gloria de Dios. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo que es conforme a la voluntad del Padre. Verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pregunta: ¿Judas habría sido llamado amigo de Dios? Dice verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Judas creía, Judas estaba en el grupo, Judas asistía a la iglesia, pero él dijo, no quiero estar pegado a la vida. Judas era discípulo. El problema no está, muchas personas se equivocan. Yo estoy con los discípulos. Pero Jesús no te pide que estés con los discípulos. Jesús te pide que seas su discípulo. Judas estaba con los discípulos. Pero el final de Judas fue un fracaso personal. Entonces la idea de que Jesús diga que ya no nos llamará siervos sino amigos, no está basado en el deseo de Jesús. Está basado en la reacción de lo que yo hago con el consejo que Jesús me da. Porque Él me dice, yo soy la vid. Pero hay muchas otras vides. Tú escoges. Pero yo soy la vid verdadera. Si tú mantienes pegado a mí, es lo único que te va a permitir dar un fruto que dé gloria al Padre. Tú puedes tener conocimiento de mí, tú puedes ser creyente mío, pero si no me obedeces, tus obras y tus frutos, aunque aparentemente sean buenos, como vimos que los discípulos dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado. ¿Para quién lo hacían? Para Jesús. ¿Para quién le echaban fuera demonios? Para Jesús. Ellos creían que lo hacían para Jesús. Pero Jesús les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo así que hacedores de maldad? Si están haciendo lo que Jesús hacía. Jesús liberaba, Jesús profetizaba, Jesús sanaba. Porque no está basado en los dones, está basado en el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia de poder esperar aun cuando no estoy viendo nada con mis ojos naturales. De poder amar aun cuando me están haciendo mal. De tener gozo
en medio de la dificultad, de tener paz en medio de la aflicción, de que aún allí en el momento difícil de una enfermedad, de saber y reconocer de que Dios está obrando cuando yo no veo nada. Hemos cantado de que Él es llamado Waymaker, que Él hace camino donde no lo hay, que aun cuando yo no vea, aun cuando yo no sienta, yo decido estar pegado a la vida, porque separado de Él, nada voy a poder hacer. Verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El estar pegado a la vid verdadera hace que en nuestra vida cotidiana se produzcan frutos, no solamente por compartir el Evangelio con otros, porque eso es parte de los dones espirituales. Pero Dios quiere que más que se desarrolle un don espiritual, se desarrolle el fruto del Espíritu, que es el Maestro. Por eso dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El propósito de una uva, ¿cuál es? ¿Cuál es el fin de una uva? Que se la coman, que la saboreen, que dé un jugo, que dé un vino, que agrade y se pueda presentar en una buena mesa. Ese es el propósito tuyo y mío. Tú eres la uva. ¿Para quién vas a dar uva? ¿Para agradar al mundo o para agradar a Dios? Apartados de mí, nada podéis hacer. Les decía al comienzo de que por lo general uno busca el elogio, uno busca el aplauso, porque eso es parte de la naturaleza humana. Caerle bien a todo el mundo nos agrada. Cuando nos rechazan nos incomoda. Pero aún dentro de la iglesia y con esta tipología que la Biblia nos enseña de permanecer en la vid, en la iglesia vamos a tener roces. Cuando hemos decidido vivir socialmente, es inevitable el tener conflictos. Conflictos siempre van a haber. Pero el consejo es: permanezcan en la vid, porque a través de que permanezcan en la vid, es que ustedes van a poder dar un fruto. Permanezcan en la vid. Si se apartan de mí, sus conflictos no van a poder solucionarlos de la manera correcta. Judas pensó de que apartado de Jesús iba a tener una mejor vida. Y todos conocen el final de Judas. ¿Qué hoy te pide Dios? Quizás que tú dejes. ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de conducta? ¿Qué tipo de hábito hoy Dios te pide que tú dejes y que tú estés dispuesto a dejar? Porque Él dice: separados de mí nada podéis hacer. Esto es un llamado de aliento, no es un llamado de condenación. Probablemente en tu vida sientas que te has secado, que no estás dando fruto, que no vale la pena seguir a Jesús, que no vale la pena estudiar su palabra, porque no ves ningún resultado positivo. Pero Jesús te dice: apartado de mí, nada puedes hacer. Pero ya sabemos que apartados podemos hacer muchas cosas, pero nada que glorifique al Padre. Y el propósito tuyo y mío como creación de Dios es que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos para Dios. Sea en tus estudios, en tu carrera profesional, sea en la escuela, sea en el vecindario, sea en tu trabajo, sea en la iglesia, en la comunidad, en el lugar que Dios te permita llegar. Dios te dice: apartados del consejo y de tener una relación con mi Hijo amado, nada vas a poder lograr.
Dice el verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Quiero entonces pedirte que te coloques de pie y que juntos podamos concluir este tiempo en oración. Padre, yo quiero darte a ti las gracias por el poder de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque fuiste tú quien declaraste de que ella está viva y es eficaz. Y hoy, Señor, con el mensaje que nos has dado, reconocemos de que apartados de la palabra que es Jesús, Jesús es el pan de vida. Un día Jesús frente a sus discípulos les preguntó que si ellos también querían irse, que se podían ir. Si no querían seguirlo, que se podían ir. Y sé que es el mismo planteamiento para nosotros hoy. No tiene sentido vivir una religión sin tener una relación con el Creador de todas las cosas. Si nuestro corazón no se rinde ante aquel que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La respuesta de Pedro frente al planteamiento cuando Jesús les dijo, ¿y vosotros también os queréis ir? Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? A diferencia de Judas, Judas no vivió esa confrontación. Judas fue creyente, Judas fue discípulo, pero Judas no fue obediente. Y Judas se apoyó en su propia prudencia. Él pensó que apartado de la vid, que era su maestro Jesús, podría obtener mejores cosas. Quizás esa misma haya sido tu reacción y tu decisión. Pero Dios hoy te dice, Julio, apartado de mí, nada podéis hacer. Cuando evalúo mi vida pasada, me doy cuenta de que pude hacer muchas cosas sin Dios. Pero cuando evalúo mi vida presente, puedo reconocer que este tipo de vida que hoy llevo es mucho mejor, satisfactoria, tranquila que la vida que viví en mi pasado. Hoy quiero llevarte a que pienses en los años que viviste sin Cristo y en los años que estás viviendo con Cristo. Haz un comparativo y evalúa. Si te conviene más apartarte de la vid, Dios no te lo impide, mucho menos yo. Yo solo soy su mensajero, solo soy su vocero. Y oro para que el Espíritu Santo, que es tu maestro y es mi maestro, pueda traer el convencimiento de aquellas cosas que tú y yo tenemos que cambiar. Gracias, Señor Jesús, por manifestarte en que tú eres la vida y que yo soy el pámpano y que el Padre sentado en el trono contempla a los buenos y a los malos para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Hoy, Señor, como iglesia me levanto delante de ti pidiéndote misericordia, pidiéndote, Padre, que perdones nuestros pecados como pueblo, como familia, pero pidiéndote a ti, Espíritu Santo, que eres aquel que nos das la fuerza, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que la motivación correcta regrese, Señor, a mi vida, para poder hacer aquello que trae gloria y honra a tu vida. En mi relación personal contigo, en mis relaciones familiares, como esposo, como esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis vecinos, en mi relación con mis hermanos en la congregación, en mi relación con mis compañeros de trabajo, en mi relación con mis maestros y compañeros de escuela o de universidad, o con cualquier tipo de relación, Señor, casual que tengamos que enfrentar diariamente. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Yo bendigo a tu iglesia y te pido que los pastorees y los sustentes para siempre en Cristo Jesús. Amén.